Va a ser la presentación, la primera presentación la va a hacer Paulo Gómez, que es nuestro residente de primer año, seguido de Rocío Escobar, nuestro residente de segundo año, y el tercer caso lo va a presentar Carlos Villafañez, que es el futuro residente de nefrología. Así que bueno, esperemos que les guste y levantan la mano cuando necesiten alguna aclaración. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Paulo Gómez, residente de primer año de la Clínica Privada del SARPE, del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal. Y hoy en esta jornada vamos a empezar a hablar de un caso clínico de un paciente trasplantado, el cual más adelante vamos a ver un resumen de su vida. El receptor es un paciente masculino de 40 años de edad, en donde se lo conocía como antecedentes personales, hipertensión arterial. Únicamente en el 2015 comienza con un deterioro de la función renal, en donde se le empezó a observar proteinuria y hematuria. En ese momento se le hace una primera punción biopsia en la localidad de origen y se detecta una nefropatía por IgA. El médico de cabecera lo diagnostica de esa manera. El paciente concurre irregularmente a los siguientes controles con el nefrólogo, por lo tanto en el año 2021, en febrero precisamente, por un cuadro de síndrome urémico, tiene que nuevamente comenzar de nuevo con controles más periódicos, pero ya con un síndrome urémico instalado se tiene que comenzar con hemodiálisis. En los estudios pretrasplante observamos que presenta serología únicamente CMV positivo, el resto es negativo. Se le realiza una ecografía abdominal en donde no hay mayores particularidades más allá de los riñones. Un ecocardiograma en donde se encontraba una fracción de eyección del 70% y únicamente menciona una moderada dilatación de la aurícula izquierda, el resto sin ninguna particularidad. El donante en este caso es un masculino de 39 años de edad, en donde tuvo como causa de muerte un traumatismo encefalocraneal de un accidente de tránsito. Presentaba serología CMV IgG positivo, el resto todo negativo, con un crossmatch de 0%, un mismatch 000, es decir, compartía todos los haplotipos, todo es muy idéntico en este caso. El KDPI, que es el Kidney Donor Profile Index, le da un 27%, a grandes rasgos quiere decir que el 27% de los riñones que se han trasplantado con estas características tienen un muy buen resultado. Presentaba una creatinina preversión sí de 1,74, para tener en cuenta, y se asigna en este caso, en este operativo, el riñón derecho. En la evolución intraquirófano, el paciente evolucionó hemodinámicamente estable, la verdad que no hubo ninguna complicación durante el acto quirúrgico, con una isquemia fría de aproximadamente 18 horas en total, que hay que tener en cuenta que el operativo al ser de Chubut, la verdad que muy bien en cuanto a los horarios, teniendo en cuenta la situación de Argentina con lo que es el proceso de distribución, y una isquemia caliente con un tiempo de anastomosis de 35 minutos. Se comienza con una inmunosupresión, estándar debido a la compatibilidad del paciente con tacrolimus 4 miligramos cada 12 horas, Misfortic 2 comprimidos cada 12, y comenzamos con los pulsos de meprednisona de 250 miligramos cada 12 horas en descenso posterior. En el postoperatorio inmediato, eso sí, cursó con un ritmo diurético de 10 mililitros hora, se mantuvieron PVCs, la verdad que difícil de controlar, eran bajas, tendientes a ser más bajas. Se le realiza un ecodoppler control de injertos justamente, en donde se observa que el flujo interparenquimatoso estaba conservado, los índices de resistencia estaban ligeramente aumentados, 0,6, 0,66. Evolucionó sí con DGF, necesitó una sesión de hemodiálisis debido a sobrecarga, el paciente había estado consumiendo más agua de lo que pudo orinar y debido a eso, por la sobrecarga, decidimos realizar una sesión de hemodiálisis. Al alta encontramos un hemoglobina de 9,3, un hematocrito de 27, plaqueta de 121, un ionograma aceptable, pero eso sí, un urea de 204 con una creatinina de casi 10. El último dosaje antes de irse de alta fue de 10,3, utilizando, como habíamos comentado, el tacrolimus de 4 miligramos cada 12 horas.
y presentó en ese último día de internación una dureza aproximada de 800 centímetros cúbicos, a lo que en su primer momento, que era casi un rango anúrico, ya de a poquito iba mostrando el riñón signos de que empezaba a funcionar. Los controles por ambulatorio, una vez que se va de alta, en este siguiente gráfico tenemos, en lo que es la línea superior, encontramos los dosajes de FK, por debajo encontramos la creatinina, y por debajo de todo la dosis de tacrolimus que se había estado manejando. En los primeros controles se observa que dentro de todo los dosajes de tacrolimus se encontraban dentro de los valores esperados, terapéuticos, no terapéuticos, y de a poco como la creatinina va descendiendo hasta valores no cercanos tanto a lo normal, pero sí mejorando considerablemente lo que era. Este día, en este control, vemos que debido a que empieza despacito a aumentar el tema de la creatinina, se solicita una punción biopsia renal para ver qué es lo que estaba pasando. No solamente la punción biopsia renal, sino también se le pide serología para virus BK y virus SM. Ahora vamos a ver un video haciendo referencia a esa biopsia. Protocolo 1160. Podemos observar un cilindro renal que cuenta con 8 glomérulos, de los cuales ninguno se encuentra globalmente esclerosado. Vemos en la región central del cilindro la presencia de un importante foco de inflamación intersticial. A nivel glomerular, la celularidad se encuentra conservada, vemos los capilares bien permeables, sin evidencia de células inflamatorias, es decir, que no tenemos signos de glomerulitis. Acá podemos observar otro glomérulo de similares características, totalmente preservados sin alteraciones de significación. En esta imagen reconocemos el foco de inflamación intersticial que veíamos en la imagen panorámica, pero a mayor aumento. En el resto del cilindro se identifican otros pequeños focos de inflamación intersticial. Acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Es decir, que tenemos múltiples focos de inflamación intersticial que, si vemos a mayor aumento, se encuentran constituidos por células bien monomorfas que son linfocitos. Pero en algunos sectores de la muestra se reconocen células tubulares modificadas. Si se fijan, son células que tienen núcleos bien macrocarióticos e hipercromáticos que presentan a nivel central estas pseudoinclusiones nucleares. Estas alteraciones las vemos, por ejemplo, en este sector, en este otro túbulo, y fíjense este otro túbulo cómo presenta este núcleo diferente, bien grande e hipercromático en relación al resto de los núcleos del mismo túbulo. Acá podemos observar lo mismo. En este túbulo reconocemos algunas células alteradas y en este otro túbulo vemos las mismas características. Estos son signos indirectos de infección por virus BK. Si se fijan, en este otro túbulo vemos las células epiteliales conservadas y esta gran modificación nuclear, pero este núcleo bien macrocariótico e hipercromático con esta pseudoinclusión a nivel central. Con la coloración de Paz reconocemos algunos túbulos que tienen signos de tubulitis, es decir, tenemos algunos linfocitos que están localizados entre las células epiteliales, en este otro túbulo también, este y este son linfocitos. Y con la técnica de Mason podemos advertir que hay una mínima fibrosis intersticial, prácticamente sin evidencia de atrofia tubular significativa. En este otro corte vemos lo mismo, algunos sectores con una leve fibrosis intersticial. El C4D fue negativo a nivel de los capilares peritubulares y la inmunofluorescencia fue negativa a nivel glomerular, evidenciándose alguna positividad para C3 a nivel de paredes vasculares. De manera que tenemos hallazgos morfológicos que son sugestivos de infección viral por una nefropatía por virus BK. Para confirmar esta presunción diagnóstica se realizó inmunohistoquímica para CD40, el cual resultó positivo. De manera que concluimos en que estamos en presencia de una nefropatía por BK. En este contexto, esa inflamación intersticial y esa tubulitis que veíamos inicialmente no la vinculamos a un rechazo celular, sino que son cambios secundarios a esta nefropatía por virus BK.
no identificamos signos de rechazo mediado por anticuerpos. Tenemos glomerulosclerosis global y segmentaria ausente, una leve fibrosis y atrofia intersticial y ausencia de daños vasculares. Por lo tanto, luego del informe de la biopsia, al ya tener la resolución y la confirmación diagnóstica de virus Beta, lo que se comienza a hacer por consultor externo, justamente, es comenzar con la disminución de las dosis de tacrolimus para tratar de controlar el tema de los dosajes. El siguiente control que se hace luego por consultor externo, ya al tener el resultado de la biopsia, comenzamos con las cargas virales. Se empieza sucesivamente a pedir, en un primer momento con 26.000 copias en este caso. Continuamos con dosajes alterados, por lo tanto se hace, o se decide, mejor dicho, un switch a everolimus. Y para ir finalizando, durante los últimos controles por ambulatorio que se han estado realizando, se puede observar cómo, a pesar de que se estuvo manejando o intentando manejar el tema de los dosajes con esta nueva medicación, vemos que las copias virales que se pueden ver en los gráficos de color verde van siendo dispares, siendo 40.000, 61.000 copias incluso, y a pesar de todo eso, nunca se puede lograr negativizar hasta el último control que se tuvo por ambulatorio. Es muy importante recalcar que durante este control del 30 de enero se decide disminuir un poco la inmunosupresión, pasando a lo que se está utilizando con el Lufortic, se está utilizando dosis se empieza a disminuir a 180 miligramos cada 12 horas. Se le decide realizar una ecografía de injerto renal el 27 del 2 en el anteúltimo control para ver justamente cómo era que estaban las características macroscópicas de ese riñón, ya que en una ecografía previa se empezaba a notar algunos problemas al respecto, pero dio una ecografía de injerto normal, no se observaba ningún cambio en ese sentido. Y en el último control podemos decir que el paciente se encontraba clínicamente estable, no tenía otra patología, la verdad que seguía orinando con una amiloidosis y demás, pero sigue estando todavía presente el tema de las copias que estaban todavía en 29.000 aproximadamente. Muchas gracias. No, me perdí en el tiempo. ¿Cuándo le hicieron la primera biopsia? La primera biopsia se hace. ¿Cuántos días después de tratar? Fue en 3 meses aproximadamente. 3 meses. 3 meses. ¿Y la creatina de base, cuánto fue el más bajo de la creatina? El más bajo que logramos es 1,5. Entonces, a los 3 meses le hacen la primera biopsia. Y cuando vos presentaste el donante, claro, no está el tema que, claro, me compré el 6-7, no está el 15. Y el donante y el receptor, el donante es muy buen donante. El donante es muy influente. Alguien, those donors, dice, young donor que they have 32%, creden en el que hay 1.7, but great donor, we don't get those. I mean, we do, but not very. 4.7, 2.7 only the terminal, right? Yeah. 1.7. 1.7, yeah. El donante era de bajo riesgo, no tenía mismatches. ¿Cuánto timoglobulina le dio? ¿Decía o no? No le dio el timoglobulina. No, puede haber sido el TIF, el tipo de isquemia fría, el tipo de isquemia caliente, a lo mejor ahí se pudo ver. No le hicieron inducción. No se le hizo. ¿Qué le hicieron? ¿Esteroide? Exactamente. Sí. Idéntico de bajo riesgo inmunológico. Está bien, pero sí le dio todo timoglobulina. Lo que se plantea ahora So there was zero mismatch, zero PRA, fully matched, fully matched. So here they do IVFP or kind of like a living donor. No, similar for. Usually nosotros we would give you time. What is the case? So, yeah. Lo que se plantea ahora es suspender de acuerdo un receptor de bajo riesgo inmunológico y su idéntico suspender el
fit, que está con una dosis Hectolano baja, Nicotic. 180 cada 12, tiene cervical y quedar, digamos, con solamente cervical y prednisona que tiene 5 miligramos. Y lo voy a biopsiar. La verdad que no hemos logrado controlar la carga viral, que en su momento hizo como un descenso, pero en el último control volvió a subir. Y también ver, descartar rechazo, digamos. ¿Cuánto llevaba? Lleva, no, más de un año. No, un poco menos. Yo hubiese hecho lo siguiente. En vez de cambiar el tacrolimus por el everolimus, hubiese cambiado el everolimus, el myfortic, el metabolito, por el everolimus. Mantener el everolimus entre 5 y 8 y el tacrolimus lo bajamos a 2 o 4. 2 o 3. Entonces, porque ese es el estudio, entonces, entre los dos niveles más o menos tiramos a 8, es decir, el everolimus entre 5 y 8 y el otro entre 2 y 4, entre 7 y 2, son más o menos los niveles. Y es lo que hacemos para todos los pacientes complicados. Funciona mucho mejor que el tema cuando tenés infecciones virales, sea CMV, beta, lo que sea, lo primero que sacás es el metabolismo. Siempre, lo primero que sacás, porque es el que más impacto tiene en la enfermedad viral. Y si no funciona, después paramos, lo dejamos con el everolimus y la prednisona, nunca tomamos prednisona y a lo mejor le eliminamos esta forma. ¿Y le Y en llegás a este hacer caso alguna no vez? funciona. No, esa es muy buena pregunta. Ahora tenemos un paciente que trasplantamos hace 8 o 9 meses que le dimos inmunoglobulina intravenosa. La data es controversial. Nosotros hemos tratado algunos donde el caso ha puesto peor. Y los infectólogos de nuestro trasplante, los infectólogos de trasplante de nuestro hospital no lo recomiendan. Pero hemos tenido situaciones que no sabemos más qué hacer y le damos inmunoglobulina. Nosotros Haremos hemos poco tratado un daño. par de casos, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Lo otro que hacemos es, desde el mes 1 empezamos a chequear screening pública en sangre a todos los pacientes. A todos los pacientes. Porque te lo vas a perder. 30 o 40% no te viene. Especialmente si tienen leucopenia, leucopenia, y si están con valganciclovir y MMF y microfenolato, van a tener leucopenia segura. Y esos pacientes van a tener viremia. Si le decimos viremia a todos, no sé cómo es una vez por mes. Y si detectamos viremia, hacemos cada 15. Nosotros tratamos de hacer, no es tan simple, y obviamente siempre que hay un deterioro de la función. ¿Pero no es simple o es caro? Simple se Es calla. caro, básicamente. Acá la doctora De todos modos, cuando pasaste la PCR, las cargas virales de beta, visualmente impacta como que sube, pero se mantiene el mismo logaritmo. Y de base, o sea, es 21, 24, 29, pero es el mismo logaritmo. Sí, es muy probable que zigzaguee. Lo Sí, publicamos sí. hace mucho con Robin Negro. Sube, baja, pero el zigzagueo tiene que ir para abajo. pero ¿te parece que es conveniente hacer una biopsia? ¿Una Sí, biopsia? al año, ¿cuánto lleva? Pues Va a ser un año todavía, ¿no? Ahora Pero- mucha fibrosis. Nosotros este paciente, claro, tenemos un anticuerpo específico que no marca vaso negativo, porque es muy hinchado. Pero el problema de la biopsia es, tenés que hacer distinción para SB40 porque te vas a confundir borderline y rechazo con eso. Después les paso a escribir las diapositivas de una charla que tengo también.
Congreso Americano de Transplantes sobre DK versus rechazo. Perdón, una pregunta, doctor. Usted dice que hace epidemia de protocolo, pero si el paciente no tiene clínica y todo va bien y le da positivo el virus de cambio, ¿califican el tratamiento inmunosupresor? Sí. Especialmente si va subiendo, bajamos el micofenolato. No lo suspenden ahí, lo No, bajan. lo biopsiamos eventualmente, si la epidemia sube, nosotros lo biopsiamos y ahí sí lo suspendemos. Pero cuando tienen DK o CMV, lo primero que hacemos es bajar con la proteína, bajar el micofenolato. Nuestro nuevo protocolo, si lo hicimos con timoglobina, ya empezamos con 500 miligramos 2 veces por día, ¿no? Ni siquiera hacemos 150. La indicación es de 1 gramo por día. Después bajamos a 150 y estamos haciendo 500. Y Dan Brennan de Johns Hopkins dice que si lo parás nunca vamos a empezar. Nosotros, si lo paramos por alguna enfermedad viral y se soluciona, eventualmente lo ponemos en dosis baja. Continuamos entonces con la segunda presentación. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Escobar. La presentación número 2 de nuestro Bueno, nuestro paciente tiene 59 años, sexo masculino, como antecedentes patológicos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Como antecedentes patológicos tenemos hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, de etiología endofiliana, con sospecha de nefroangiosclerosis. Él ingresa a diálisis en el año 95, en octubre del 95, y se trasplanta, recibe un trasplante renal, donante fallecido, el 26 de mayo del 2006. En ese momento el paciente tenía 42 años y hacía ya aproximadamente 11 años que estaba en diálisis. Como medicación habitual, micofenolato 500 miligramos cada dosis, tacrolimus XG de 2 miligramos día, valsartán 320 miligramos cada 12, dapaglifosina 10 miligramos día. Este dato no es menor, ya que después en las próximas diapositivas van a ver que, bueno, en una complicación post-trasplante hace la diabetes, por eso es el tratamiento. Y aspirina. No tiene antecedentes alérgicos ni tóxicos. Como estudios pretrasplante, presentaba serología para IgG, para CMV positiva, Chagas, TIF y Machado Guerrero positivo, pero se realiza la PCR que nos da negativo. El resto negativo. Cross-match del 0%. Nuestro donante era un paciente masculino, joven, con 24 años de edad. La causa de muerte, traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito. También serología negativa, sin APP, sin antecedentes patológicos conocidos, negativos. Un mismatch de 4, creatinina preabrasión de 1 miligramo decilitros y un KDPI del 5%. Se nos otorga el riñón izquierdo, es implantado. Nuestro paciente evoluciona intraquirófano sin particularidades, sin complicaciones, hemodinámicamente estable, 4 horas como tiempo de isquemia fría, 4 horas 10 minutos y tiempo de isquemia caliente 17 minutos. Presenta un postoperatorio inmediato con buena evolución clínica, orinando, buena diuresis, buena cantidad de 3-4 litros día, sin requerir diálisis, ¿sí? Y sin episodios febriles, sin complicaciones o intercurrencias clínicas. Como inmunosupresión se inicia con tacrolimus 5 miligramos cada 12, micofenolato mofetilo,
y los pulsos de o la inducción con corticoides a altas dosis que después se va a disminuir. Sí. ¿Este trasplante es el de 2006? Sí. Este es el trasplante de 2006, exactamente. ¿Sí? Que fue el único igualmente. ¿Sí? Eso es el 2006, esa inmunosupresión. Sí. Sin otras particularidades, no se usó timoglobulinas tampoco con este paciente. En sus días de internación, que fueron 7 días, 5 días de internación, él ingresa o se trasplanta con una creatinina de 7,98 y claramente disminuye y bien una evolución muy buena. Se va de alta con una creatinina de 1,43 a su alta, que es el día 1 de junio del 2006, ¿sí? Sin intercurrencias. Posteriormente, en los controles por ambulatorio, en estos 18 años que lleva este paciente trasplantado, dentro de parámetros generales, tuvo una buena evolución en estos años. Como intercurrencias o complicaciones post-trasplantes presenta en diciembre de ese mismo año, del 2006, una poliglobulia que está controlada, se la trata con extracciones periódicas de acuerdo a las hemoglobinas que maneja, de aproximadamente 500 a 1 litro. Después, al año siguiente, ya cumpliendo un año de trasplante en 2007, se realiza una biopsia de trasplante de protocolo del primer año, donde esa biopsia se hizo en otro lado, fue otra anatomopatóloga o anatomopatólogo que nos informa un rechazo crónico moderado grado 1 y 1-2. Paciente continúa evolucionando dentro de todo bien, ¿sí? Sin otras intercurrencias, hasta que en 2014 se repite una biopsia, pero ya esta es por indicación, tiene una elevación de la creatinina, y esta nos informa también, no tenemos solamente el informe, no tenemos es de otra institución, se realizó una nefropatía crónica del implante leve, grado 1. Se realiza a su vez anticuerpos anti-HLA clase 1 y 2, 0%, y también se descarta el CD4. Ya en 2016 es que venía con manejo de glucemias un poco elevados, alteraciones metabólicas, en donde se diagnostica la diabetes post-trasplante, que también está dentro de todo controlada. Otra intercurrencia clínica en 2019, una FA, que en ese momento se dieron beta bloqueantes, bisoprolol y amiodarona, pero sin otras complicaciones. Y ya en 2023, en diciembre, digamos, de 2023, hace unos meses, el paciente requiere internación por una infección por dengue, donde se lo decía internar porque el paciente estaba muy sintomático, un cuadro diarreico importante, muy asténico y con un deterioro importante de la función renal con una creatinina de 2,8, que él manejaba habitualmente 1,3, 1,5, ¿sí? Se descarta a su vez, se realiza carga viral para CMV, virus BK, y todo eso es negativo. Se descarta también COVID con resultado negativo, urocultivo, resto de exámenes negativos. Cursa el dengue y quedó como que le costó estar, digamos, físicamente o clínicamente bien. En marzo de 2024, hace un mes aproximadamente, va a control, ¿sí? A su control habitual. Pregunta, ¿cómo le queda la creatinina después de la admisión de diciembre? Perdón, sí, se va al alta con una creatinina de 2,04. O sea, ingresa con 2,8, 2,04, ¿sí? Pero quedó plaquetopénico, o sea, digamos, la biopsia como que se espació hasta que no estuvo, por eso no se biopsia. Claro, en el primer momento no se decidió no biopsiarlo porque sí, en condiciones. Concurre a control por ambulatorio en marzo de este año,
nuevamente se lo interna por un cuadro de lesión renal aguda muy importante, ya con una creatinina de 5,6 y un urea de 200, asociado a pérdida de peso en estos últimos meses, como que posterior a la infección por dengue, el paciente perdió peso, clínicamente no estaba al 100%, y se decide internarlo para realizar además la punción, la biopsia, y intentar pulsos de corticoides. También se plantea la posibilidad de ingreso a diálisis o reingreso a diálisis con estos valores si es que no mejoraron. Se realiza la biopsia sin complicaciones y se inician los pulsos de corticoides con leve mejoría porque el paciente se va al alta con una creatinina de 3,05. ¿Eso lo hacen sin saber el resultado de la biopsia? Sí, exactamente. Empíricamente se hace se interpretó que tenía un rechazo. Lo que uno se interpreta o como diagnósticos diferenciales nos planteamos ya sea un rechazo, ¿sí? Y además o alguna lesión derivada de la infección por el dengue, ¿sí? ¿Y debe bajar la inmunosupresión por el dengue? Sí, en el momento sí se bajó micofenolato y se bajó. ¿Y eso quedó así o lo vino a subir? Que después fueron subiendo, lo volvió. Sí, lo que pasa es que es un paciente que lo sigue Rafael, él podría decirte exactamente porque esa brecha que hay entre el 12, o sea, fines de diciembre y marzo, no te puedo responder esa pregunta, pero inferimos que sí, que Rafael vuelve a colocar la inmunosupresión. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Le vamos a contestar al doctor Poca. El paciente en toda esa última internación dudábamos realmente si había habido una adherencia muy importante a los medicamentos, eso por un lado, porque el paciente había tenido muchos síntomas digestivos del dengue y la verdad que era muy probable que lo que él decía que tomaba no lo tomara. Entonces, y por otro lado, el dengue fue realmente un proceso muy significativo para él, lo tuvimos internado y también nos planteamos que podría haber alguna lesión de ese tipo, pero lo que más pensábamos es que era rechazo. Entonces, la inmunosupresión a nuestro criterio no se había cumplido correctamente, entonces decidimos ir haciendo los pulsos porque ya había pasado todo el cuadro más importante del dengue, no había mayor riesgo en cuanto a eso, y bueno, y esperar la biopsia. Ahora vamos a ver el video con el informe de la doctora Chipre de la anatomía patológica de esa biopsia. ¿Tú tenía hematuria o proteinuria? Protocolo 11 no. Sí, tuvo. Hematuria sí. Pero se autolimitó en ese momento de la infección por dengue. Lo que pasa es que al tener hematuria, al tener dengue y plaquetopenia, por ahí te confunde bastante. Sí, pero tuvo lo que echaron los dos. ¿Le hicieron anticuerpo específico? Eso era inicialmente, pero Inicialmente. no tenemos todavía. No. Sí, No tenemos los resultados todavía, pero sí, cuando se presentó, sí. Tenemos un cilindro renal que cuenta con 12 glomérulos, de los cuales uno está globalmente esclerosado. Vamos a ver los glomérulos con la técnica de Paz, en donde reconocemos la presencia de numerosos linfocitos que están ubicados a nivel de las luces de los capilares, es decir que estamos en presencia de glomerulitis, y numerosos dobles contornos a nivel de lo que serían las paredes de estos capilares. Acá tenemos otro glomérulo, también con la técnica de Paz, reconociendo numerosos linfocitos y algunos polimorfos nucleares neutrófilos en las luces de los capilares y la presencia de dobles contornos a nivel de la periferia de los capilares. Esta es otra imagen de similares características con las células inflamatorias y los dobles contornos.
vamos a ver qué sucede a nivel del intersticio. Reconocemos numerosos capilares peritubulares que están marcadamente dilatados con numerosas células inflamatorias en sus luces. Fíjense, este capilar peritubular bien dilatado con al menos 7 células inflamatorias, al menos 7 linfocitos. Acá sucede lo mismo, es decir, que estamos en presencia de una capilaritis bien marcada. En este otro sector podemos reconocer daño tubular agudo con aplanamiento del epitelio de los túbulos y entre medio de esos túbulos capilares peritubulares dilatados con la presencia de numerosos linfocitos. En esta otra imagen podemos reconocer similares hallazgos, es decir, que tenemos una capilaritis bastante extensa y este quizá uno de los capilares peritubulares con mayor número de linfocitos a nivel de las luces. Acá tenemos una arteria en donde podemos reconocer las células endoteliales bien tumefactas, bien reactivas y algunos linfocitos que están ya adheridos a lo que sería la pared del vaso. Y en este caso, algunos linfocitos que ya han atravesado la pared, ubicándose a nivel subendotelial. Es decir, que estamos en presencia de arteritis. Algunas arteriolas con hialinización marcada de su pared. Y con la técnica de Mason podemos ver que hay algunas arterias que muestran fibrosis subintimal e hipertrofia de la capa del músculo con reducción parcial de la luz. Es decir, que estamos en presencia de arteriopatía del trasplante. Acá vemos otra imagen de una de las arterias con la técnica de Mason. Y esto ya una imagen más panorámica con la técnica de Mason, en donde vemos esta arteriopatía del trasplante que negatividad para IgG, IgA, IgM, C3, según Q, kappa, lambda y fibrinógeno. Y también tenemos negatividad para C4d a nivel de capilares peritubulares. Es decir, que estamos en presencia de un rechazo crónico mediado por anticuerpos dado por esta marcada globulopatía del trasplante, esos dobles contornos en ausencia de depósitos de inmunoglobulinas, con signos de actividad dados por una globulitis G3 y una capilaritis PTC2, con un C4d negativo a correlacionar con los antecedentes del paciente y hallazgos morfológicos vinculables con un rechazo agudo mediado por células T o por este daño vascular que veíamos a nivel de algunas arterias con la presencia de los linfocitos subendoteliales. IFTA grado 1, arteriopatía del trasplante, una glomerulosclerosis global del 8% con glomerulosclerosis segmentaria ausente y una leve inflamación intersticial. IFTA grado 1, arteriopatía del trasplante, una glomerulosclerosis global del 8% con glomerulosclerosis segmentaria ausente y una leve inflamación intersticial. Bueno, estos son los valores de creatinina y dosajes de todos estos años, 18 años más o menos, que se puede ver que las creatininas más o menos se mantenían entre 1,2, 1,3, algunos picos 1,5 y en el último tiempo, que es diciembre de 2023 y ahora en marzo, es donde hace el pico, ¿sí? Y en el otro cuadro hacia su derecha sería los dosajes de FK que sí eran un poco fluctuantes, ¿sí? Se mantenían indicaciones de tacrolimus de 1 miligramo cada 12, se llegó a tener incluso cuando picó el dosaje de FK 15, no llegó a decir 15, se bajó a 1 XL, después por dificultad de aporte por parte de la obra social vuelve a tener tacrolimus común, pero bueno, esos fueron sus dosajes. Y lo siguiente, lo que nos queda por hacer con este paciente es el tratamiento que lo que vamos a hacer son las sesiones de plasmaféresis y inmunoglobulinas endovenoso, que son 5 sesiones de plasmaféresis y 5 dosis de las gamma globulinas. ¿Sí? Que eso está pendiente también por falta de aporte
la obra social, ¿sí? Pero es lo que nos queda. Así que bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿Sí? Comentarios o comentarios. No, el riñón que recibió este hombre Sí. Es el mejor que puede recibir la de quedar de 3, 4, 5. En Estados Unidos estos riñones nunca los recibe un adulto, están todos los pediatras. Estamos en todo el kidney less than 20 per second. Without being Hep C or COVID or something. No, they're all kids. I mean, you may no problem. Without AKI, without anything, like big good one. No. No, because when you, the KDPI, when you Yeah, do ECG, it already give you a certain number. Yeah, they already give you. Like, I don't know, if you put DCD, I don't know how many points is that. No, but you already cross points. Yeah, so. Bueno, este riñón de Estados Unidos solamente chicos lo reciben. Si nunca lo dan a un adulto, porque es el mejor riñón, son los que mejor sobrevida tienen, y por eso el tipo tenía una creatinina de 1 por mucho tiempo. A pesar de tener injuria de la mejor crónica, tenía tanta masa renal con un donante joven. Masculino me dijiste, ¿no? Sí, masculino. Entonces, tiene mucha masa renal. Estos riñones se duran 30 a 40 años. A menos que pase algo. Lo otro, con respecto en Estados Unidos no tenemos dengue, pero si presenta alguien con síntomas intestinales y hematuria, pensamos en si tienen, están cerca de los chicos, etc., pensamos en el virus, que te puede dar nuestro intersticio. Y parece así que el riñón que sube el dolor, que tiene diarrea, primero síntomas intestinales, después muy de hematuria y después de venir a subir. Pero este paciente, el problema que tiene ahora es que tiene un rechazo celular agudo, le hago vos tenés que hablar, nosotros estudiamos hemoglobina y las intereses. Porque vos podés tachar el rechazo moral, pero tenés un rechazo del tipo 2A. Mínimo, meter prednisolona a grandes dosis. Sí, él ya No, ahora es ahora es otro, digamos, si nos diste no pasa nada, yo peor. Sí. O sea, sí mejoró, leve. no mejoró, De 5 a casi 6 a 3. Ahora que Eso 3. Se fue de alta luego de los pulsos de corticoides. Sí, ¿no era creatina? 3 de creatinina. ¿La proteinuria? No, siempre lo tengo. ¿Te das cuenta si él tiene chronic active rechazo crónico, humoral, crónico, activo, por mucho tiempo? Si el paciente tenía, ahora en la biopsia tiene seguramente una neuropatía importante. Sí, tiene, porque te das cuenta enseguida por el pain del PAS, la de PAS, ¿no? Fíjate si ya por ningún nacional. Tuvo. Sí, tuvo. Él ya tenía crónica antes, pero tenía la creatina Europa, tenía un buen riñón. Ahora lo que está dando la creatina alta debe ser el 1 gramo, el humoral agudo y el celular agudo. Y no sé cuánto el dengue predispuso todo esto, por más allá de que no era un paciente adherente, lo que comentaba Rafael, que no se sabe por ahí. No, pero no hay que bajar, digamos, deshidratación, diarrea, de bajar la inmunosupresión. Sí, no estuvo pudiendo cumplir con. Siempre pasa así, que agarrar una infección viral o una neumonía y terminan. Pero también necesitábamos descartar, dado que había tenido dengue, alguna glomerulopatía asociada a dengue que también está descrito. Sí. Comenten por favor el caso que presentamos en el Congreso Mundial, así si viene un riñón nativo, pero ya venimos muy sensibles con ese tema. Nosotros tuvimos enfermedades, virales, no se por ejemplo, que pueden dar esclerosante colapsante, una vocalización de colapsante. Por CMD, por Sí, también.
Lo que pasa es que, como comenta el doctor Rafael Maldonado, tuvimos un caso derivado de Santiago del Estero con una glomerulopatía post infección por dengue. De hecho, lo presentamos un póster que presentamos en el Mundial. Por lo cual, ahí revisamos la bibliografía y, si bien no hay mucho publicado, pero hay casos de distintas glomerulopatías y, bueno, el trasplante podría ser también podría ser el caso. ¿Cuándo tratamos agresivamente o no? Primero que tenemos es la iglesia y un PRA nuevo. Si él está ahora hipersensibilizado, nunca va a ser trasplantar. Y es muy probable que se vuelva a trasplantar porque va a haber cronofago positivo. Tiene un PRA de 99-100 ahora. Ese paciente no se va a volver a trasplantar rápido. Nosotros, desde hace un tiempo, aparte, se ha abierto el programa de hipersensibilizados en CUCAI, no sé si está la gente de Ecodaí. Y hay una distribución antígeno-habitar, por lo cual... Y no en Estados Unidos. Eso pasó en 2014 en Estados Unidos. Se trasplantan, pero todavía igual es difícil trasplantarse. No solucionar el problema, le facilitar. Pero hemos tratado muchos pacientes que sin este programa no lo podíamos trasplantar. Se lo hace más fácil, pero sigue siendo de otro riesgo. Lo que es importante tener es un PRA y un DCA. Si el tipo está completamente sensibilizado y no tiene mucha cronicidad a nivel de IFTA, que es lo que no tenía, le queda bastante, somos mucho más agresivos, le damos una volutina, si el paciente tiene mucho IFTA, mucho atrofia, y no está altamente sensibilizado, tiene posibilidad de trasplantarse y no lo querés usar toda la inmunosupresión posible y saber que puede trasplantar de vuelta en un año o dos, especialmente si no tiene una actividad. Porque el tratamiento no es 100% seguro. Puede morir el tratamiento. Sí. Solamente una observación, cuando se planifica toda esta agresividad de inmunosupresión, acuérdense que el paciente es Chagas. Claro. Es chagásico. Es otro problema. Deberían hacerle una carga. Sí, se controlan con PCR y sí, son negativos. ¿Y lo Controles. trataron con eso? No, claro. Negativizo Sí, excelente acotación, Tere. Uno de los motivos por los cuales decidimos enfocar hacia el tratamiento del humoral es que es menos agresivo. Era menos agresivo justamente porque usamos gamma-globulina plasmaférese. En cambio, si ya damos timoglobulina en un riñón que ya definitivamente tiene bastante rechazo crónico porque tiene un G3 en cuanto a la glomerulopatía del trasplante, eso prácticamente es irreversible. Entonces, nos enfocamos más en eso y además por el contexto de las intercurrencias que ha tenido y de la potencialidad que nos activa el Chagas normalmente. O sea, eso es un tema muy importante. Por lo menos esteroides no le hace mal. Y el MB. Bueno, escuchame, está de ley y se le hace peor. Primero no se sabe si son anticuerpos contra el VCA o no. Están pendientes. ¿Cómo? Están pendientes con anticuerpos. Seguro yo creo que con toda la lesión que tiene Selena, que tiene 14, 15 años, 18. cuando te veo los corticoides. Sí, puede ser. Más información del DCA y el plan. Gracias, Rocío. Pasamos al tercer caso, tercer y último caso. Me presento, Doc. Soy empezando en esto de trasplante. Bueno, vamos a hablar de un caso que es un paciente de la doctora Marisol Rodríguez. Es el receptor, es un
paciente a 2021 por una poliposis renal autosómica dominante. También es relevante como antecedente quirúrgico se recomendó el pie izquierdo con una piedra nefritis complicada hace 14 años, y como para tener en cuenta que estaba quita y el donante, un masculino de 16 años, que falleció por una causa de suicidio, no tirada, su serología fue positivo solamente para IgG de citomegalovirus, el resto fue negativa. Una creatinina sérica preavalación de 2,6 mg/l, un IMASH de 2,11 y un FROMASH del 0%. Una biopsia del injerto que demostró una necrosis tubular aguda extensa. El trasplante fue llevado a cabo el 24 de noviembre de 2021 y se realizó inducción continua globulina. El tiempo de isquemia fría fue de 13 horas, de isquemia caliente de 25 minutos. Luego del trasplante evoluciona el IGF con requerimiento de hemodiálisis. En este periodo, como para tener en cuenta, intercurrió con una fibrilación auricular de alta respuesta que no respondió a la farmacoterapia y requirió recargación. Quedó con medicación inmunosupresora con tacrolimus XL, 4 mg día, microfenonato de sodio, 360 mg cada 12, prednisona en 5 mg día, aparte de su medicación habitual y con el bisoprolol que quedó después de la fibrilación. Tenemos acá estos dos gráficos que muestran en la primera semana la evolución de la creatinina y la urea sérica, que para tener en cuenta, no sé si se ve muy bien, en el día 2 y 5 requirió por falla renal aguda post-trasplante, por el IGF, de 2 terapias dialíticas. Luego de esto evolucionó favorablemente con una creatinina sérica en descenso que se mantuvo desde julio hasta julio de 2023 del trasplante en un promedio aproximado de 1,3 miligramos de litro. En julio de 2023 intercurre con hipertensión que no respondía a su medicación habitual. Se realiza un sedimento urinario que estaba patológico, se veía microhematuria con un índice de proteinuria en 1 y se decide realizar una punción biopsia el 20 de julio de 2023. La misma contaba con 9 glomérulos que denotaban hipercelularidad mesangial. Lamentablemente en la muestra por inmunofluorescencia no había glomérulos, pero concluía que no había un signo de rechazo celular tumoral. Posterior a esto se mantiene su función renal a pesar de su proteinuria en rango no nefrótico, que también se mantiene. En el mes de diciembre se intentó una nueva punción biopsia, la cual no resultó por un inconveniente ahí con la aguja, que creo que se rompió, no sé qué pasó. En enero de 2024 el paciente eleva su creatinina de vuelta de la sérica que tenía de 1,6, pasó a 2 miligramos de cilitro y aumenta el índice de proteinuria y creatinuria. Con un sedimento urinario con 50 a 60 hematíes por campo, con cilindros hemáticos. Hasta acá, como para concluir, tendríamos un síndrome nefrítico de novo en un paciente post-trasplante que tenía una punción biopsia sin signos de rechazo o sin signos de glomerulonefritis, ¿no? Se decide realizar pulsos empíricos de metilprednisolona en 500 miligramos día por 3 días, al cual responde con una baja en su creatinemia, una buena función, una mejoría en su función renal, y se decide alta con 1,5 miligramos de cilitro de creatina. A todo esto se solicita todo el panel de anticuerpos, antimembrana basal, anti-DNA, ANCA, anti-RO, anti-LA, SM, ribonucleína, todo negativo, serología infecciosa también toda negativa. Lo que sí, como
un dato positivo, una hipocomplementemia, el C3, el consumo de complemento está en 30. Y también, por sospecha de una gamapatía monoclonal, se pide vertiginogramos por electroforesis, que no lo tengo pasado, pero está dentro de los registros. Y en febrero de 2024 se decide realizar una nueva punción de biopsia. Yo lo tengo. Sí. La biopsia se hace el día que se hacen los pulsos de control, ese día se hace la biopsia y se inicia el tratamiento clínico con corticoides, que es la biopsia que vamos a ver ahora. Protocolo 1188. Contamos con un cilindro que presenta 22 glómerulos, de los cuales uno se encuentra globalmente esclerosado. Ya vemos a menor aumento una alteración en lo que sería la morfología de los glómerulos, los cuales se encuentran aumentados de tamaño. Ya si vamos a mayor aumento, podemos reconocer que los mismos muestran una marcada segmentación o lobulación de lo que sería el ovillo glomerular, con un marcado incremento de lo que sería la celularidad del mismo. Vemos que este incremento de la celularidad está dado no solamente por células mesangiales, sino también por células inflamatorias que ocluyen las luces de los capilares. Es decir, que tenemos proliferación mesangial e hipercelularidad endocapilar. Acá vemos una imagen similar con esta marcada segmentación del ovillo. Lo mismo que sucede en estos sectores, con una marcada incremento de la celularidad, que da este patrón de aspecto membrano proliferativo. Con la técnica de Paz podemos reconocer los dobles contornos que son característicos de este patrón de lesión. A nivel intersticial no evidenciábamos inflamación intersticial significativa ni presencia de tubulitis. Y los vasos se encontraban conservados sin signos de arteritis. Esta es la técnica de Mason, en donde se reconoce una mínima fibrosis en algunos sectores de la muestra, sin atrofia tubular significativa. En cuanto a la inmunofluorescencia realizada en otro centro, fue interpretada como positividad para IgG score 2 a nivel de las paredes glomerulares, IgA score 2, IgM score 1, C3 score 3, positividad para C1Q score 2 y cadenas ligeras score 3. ¿Qué pasaba con el C4D? El C4D fue negativo a nivel de los capilares peritubulares, pero fíjense que a nivel glomerular llama la atención esta marcada positividad para C4D en lo que son las paredes de los capilares glomerulares. En general, el C4D puede tener una marcación mesangial que sirve como control interno de la técnica, pero es llamativa la positividad a nivel glomerular en este caso. Este es un cuadro en un artículo de SETI que propone o habla, digamos, del C4D en el diagnóstico de las glomerulopatías proliferativas. El C4D hablando a nivel del glomérulo, no a nivel de los capilares peritubulares como lo utilizamos para el rechazo. Dividiríamos a las glomerulonefritis proliferativas en mediadas por complejos inmunes, siempre que haya positividad para inmunoglobulinas y C3, considerando con positividad para C1Q y para C4D, como sería nuestro caso, en aquellas patologías que cuentan con una activación de la vía clásica del complemento, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, gamapatías monoclonales o infecciones. Si tenemos el mismo escenario, pero con negatividad para C1Q y positividad marcada para C4D, hablaríamos de una activación de la vía de las lectinas. Por ejemplo, en enfermedades infecciosas, IgA, nefropatía membranosa, gamapatías monoclonales. Ahora, si tenemos positividad para complemento y negatividad o una positividad muy débil para inmunoglobulinas, estamos en presencia de una glomerulonefritis mediada por complemento,
con C1Q negativo y C4D negativo, estamos hablando de una activación de la vía alterna del complemento, como sería la glomerulopatía por C3, y un pequeño subgrupo con C1Q negativo y positividad para C4D, en donde entrarían aquellas glomerulopatías por C3 que son desencadenadas por otro tipo de patologías con activación de la vía de las leptinas o la vía clásica del complemento, como aquellas desencadenadas por infecciones, enfermedades autoinmunes o gamopatías monoclonales. Es decir, que morfológicamente tenemos una glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo, con depósitos codominantes de inmunoglobulinas, complemento y cadenas ligeras, con esta positividad bien marcada de C4D a nivel glomerular. No vemos signos de rechazo activo mediado por anticuerpos ni tampoco rechazo activo mediado por células T. Una glomerulosclerosis global del 4%, sin evidencia de glomerulosclerosis segmentaria, con una fibrosis intersticial atrofio-tubular leve, sin inflamación intersticial significativa ni daño a nivel vascular. Luego del resultado de esta biopsia, en marzo del mes pasado, se realiza la internación del paciente y se decide el tratamiento con rituximab en una dosis de 1 gramo día. Bueno, está el laboratorio, destacable la creatinina de 2,2 y la urea de 110, el ionograma normal. Y al otro día se decide el alta con una creatinemia de 1,6 y glucemia de 70 miligramos. En plan de la próxima dosis de rituximab. ¿Pasa el diagnóstico fue monoclonal asociado a la antiviral? No, empezó como una glomerulonefritis idiopática, porque todos los que estudiamos son negativos, asociados a inmunocomplejos. ¿Y había una restricción de cadena liviana? Sí. Lo que pasa es que no es componente monoclonal, o sea, no tiene monoclonalidad en la inmunofluorescencia. Yo eso me había hecho una biopsia de la voz, me parece que puede tener cadena liviana solamente, sin monoclonalidad. Pero o sea, no tenemos problema por el electroforesis, es normal. Pero tenés por inmunofixación. No sé, o sea, yo... Igual lo que se más puede decir, si vos tenés un GRS, digamos, ponele que no sea una monoclonal, cadenas livianas, igual si no se encuentra el clon, verán que se mueven. Bueno, ¿viste lo que el paciente que ya cree que nosotros como CMS de la mayoría de los hematólogos que por ahí se encuentran cadenas livianas puras, o sea, es raro. Sí, lo que yo pensé en la inmunofluorescencia que no hay... ¿Cuál es el nivel de cadenas livianas? ¿Qué es más normal en la inmunofluorescencia no fue? En la inmunofluorescencia en la biopsia no hay un componente de monoclonalidad. Ah, eso es lo que entendí yo. No había restricción. Igual medile cadenas Fritz, ¿cómo le dicen? Sí, la No, en sangre. En sangre. El telegrama por el eje por eso. Pero con inmunofixación. Con inmunificación. No, pero no es el IPO, no es el proteinograma que No, pero la inmunofluorescencia... No, yo pensé que era una restricción de inmunofluorescencia. ¿Dónde están los matches? Las cadenas livianas. Hay en la inmunofluorescencia, pero son iguales. No existe monoclonalidad, son policlonales. Yo no sé si se puede diferenciar exactamente la monoclonalidad con la inmunofluorescencia. Se suele identificar cuando es monoclonal. Porque eso lo pasa no, porque sí se identifica por inmunofluorescencia cuando existe un componente de monoclonalidad. Pero tiene que tener o un suelo policlonal o un suelo monoclonal para la definición. ¿Lo hacen? A nosotros no lo hacen. Bueno, nada. Ya Está bien. Sí. por las dudas. Sería interesante que esté la patóloga para responder eso. De todos modos, ahora el paciente no, o sea, se fue con una mejor creatinina luego de rituximab. Está citado, no viene la semana que viene, no sabe qué va a hacer con su sedimento, con su proteína, con su función renal, pero debería hacer una segunda dosis
se llama el ángulo del donante. Leve con nosotros agarramos pacientes en ECMO, en diálisis 4 días. Hoy por hoy todos los donantes, más que nada los de tumores con historia. Ali, which percentage of our DCD is our AKI? Casi todo. How many of those on dialysis? 20%? On dialysis? Yeah. Oh, not bad. We've been doing a little bit more now, but most of the creatinine is like 3, 4, 5, 6. Yeah, the last one we took experience was 7. Yeah. So, Tenía 7 que tenía, pero era un donante joven. Pero bueno, es muy común hoy por hoy el donante cadavérico que tenga la y está publicado y ya hay varios papers que son remedios de buena función. Sí, pensamos que pueda haber algo que indicara que pudiera tener algo previo en relación a algo de proliferativo, más allá de la necesidad que hubiera algo proliferativo. Sí, está bueno eso y lo pensamos con lo que nosotros nos contactamos con el centro que inauguró la otra reunión, que es el sanatorio ayer, que luego lo reciben al paciente en el hospital Córdoba y está totalmente normal. ¿Esto se consideraría una glomerulopatía? ¿No hablaste de eso en la charla? No, o el importe, digamos, como monoglobulidad, pero debe ser de inmunoficación. Para descartables, mediría cadenas libres de larga capa en la sangre para ver que no tenga una gamapatía. Porque si es el tema de que buscar un front, y si no está de cuál se trata, pero es lo mismo que pasó en el paciente, no conocemos a nadie que lo trata. Sí, para sí, responde la inspección. Baja un poco el terapéutico.